Última hora. Hay un número que el gobierno americano no quiere que sus propios ciudadanos conozcan. Ese número es 4,1 billones de dólares. No millones. Billones. Con B. Eso es lo que los latinos en Estados Unidos generaron para la economía americana en 2024. 4,1 billones de dólares. Una cifra tan grande que si los latinos en Estados Unidos fueran un país independiente, serían la quinta economía más grande del planeta, por encima de Francia, por encima del Reino Unido, por encima de Rusia, por encima de Brasil. Y mientras esos mismos latinos construían, cocinaban, cultivaban, fabricaban y emprendían para sostener esa economía gigantesca, el gobierno americano los estaba metiendo en aviones de deportación, expulsando a las mismas personas que hacen funcionar el país, destruyendo con una mano lo que la otra mano construyó durante décadas. Lo que está pasando con los latinos en Estados Unidos en este momento es la contradicción económica más grande de la historia reciente americana. No existe ningún otro ejemplo en el mundo moderno de un gobierno que sistemáticamente expulsa a una parte de su fuerza laboral que representa el 11% de toda su economía, que deporta trabajadores que pagan impuestos, que consumen en sus negocios locales, que crían hijos que son ciudadanos americanos, que construyen los edificios donde viven los americanos, que hacen funcionar los hospitales donde son atendidos los americanos, que cultivan la comida que los americanos comen cada día. No hay precedente para esto. Y las consecuencias económicas de lo que está pasando ahora mismo todavía no se han sentido en su totalidad. Pero cuando lleguen van a ser devastadoras. Quédate hasta el final porque en este video vamos a contarte cosas sobre los latinos en Estados Unidos que probablemente no sabías. Datos que los propios latinos en ese país no conocen sobre su propio poder económico. Y vamos a explicar con números concretos y palabras simples por qué las deportaciones masivas no son solo una tragedia humana, son también un suicidio económico que Estados Unidos está cometiendo lentamente, mientras el mundo mira sin terminar de creerlo. Para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que entender primero quiénes son los latinos en Estados Unidos y qué hacen. Son más de 63 millones de personas. Casi el 20% de toda la población del país. Un grupo que creció más rápido que cualquier otro grupo étnico en los últimos 20 años, y que según las proyecciones del propio gobierno americano, va a representar el 29% de la población total de Estados Unidos para el año 2050. No son una minoría marginal. Son casi una quinta parte del país, y su contribución económica no es marginal tampoco. La economía de los latinos en Estados Unidos superó los 4,1 billones de dólares en 2024, por encima de los 3,7 billones del año anterior. Este grupo étnico fue responsable del 30% del crecimiento total del PIB de Estados Unidos, siendo apenas el 20% de la población. Piensen en lo que eso significa. Con el 20% de la gente, los latinos producen el 30% del crecimiento económico. Están generando más riqueza por persona que el promedio nacional. Son más productivos, no menos. Son un motor económico que funciona a un ritmo más alto que el resto del país. Intolerancia. Diario. Si los latinos en Estados Unidos fueran una economía independiente, serían la quinta economía más grande del mundo, solo por debajo de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, y por encima de Rusia, Francia, Reino Unido y Brasil, quinta economía del mundo. Por encima de Brasil, que es el país más grande de América Latina con 215 millones de personas. Los latinos en Estados Unidos, siendo 63 millones, generan más riqueza que los 215 millones de brasileños. Eso no es una estadística menor. Es la demostración de que los latinos en Estados Unidos son una potencia económica que no tiene comparación en ningún otro lugar del mundo. La Jornada San Luis. Y hay más. Las empresas latinas han crecido un 7,7% por año, superando con creces la tasa nacional de
46%. Actualmente existen 5,7 millones de negocios latinos que generan 945.000 millones de dólares en ingresos anuales. 5,7 millones de negocios. Una tasa de crecimiento empresarial 16 veces más rápida que el promedio nacional. Los latinos no son solo empleados en la economía americana. Son también empresarios, creadores de empleo, generadores de riqueza. Tienen negocios de construcción, de restaurantes, de tecnología, de transporte, de servicios financieros. Y esos negocios contratan a americanos de todas las etnias, no solo a latinos. La jornada. El salario de los latinos creció un 61,5% entre 2019 y 2023, en comparación al 21,4% de los no latinos. Sus salarios crecen 3 veces más rápido que los del resto. Eso significa que están mejorando su situación económica de manera consistente y sostenida, que cada vez consumen más, pagan más impuestos, tienen más poder adquisitivo. Son exactamente el tipo de grupo económico que cualquier país del mundo quisiera tener más, no menos. Intolerancia. Diario. Y sin embargo el gobierno americano los está deportando. Al 24 de agosto de 2025, el 70,3% de los 61.226 detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no tenían antecedentes penales. 70% sin antecedentes. 7 de cada 10 personas que estaban siendo deportadas no habían cometido ningún delito. No eran criminales. Eran trabajadores. Eran padres de familia. Eran personas que llevaban años o décadas viviendo en Estados Unidos, pagando impuestos, criando hijos que son ciudadanos americanos por haber nacido en suelo americano. Y el gobierno los metió en un avión de deportación porque no tenían el papel correcto. ¡Sopitas! Pero más allá de la tragedia humana, que es real y que no puede minimizarse, las consecuencias económicas de esto son devastadoras. De llevarse a cabo la mayor deportación de la historia, como afirma el gobierno americano, el PIB de Estados Unidos podría contraerse entre el 2,6 y el 6,2%, según el estudio publicado por economistas de la Universidad de New Hampshire. El impacto económico de las deportaciones masivas llegaría a entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año. Telemundo. Pensemos en eso en términos que cualquier persona pueda entender. Si el PIB de Estados Unidos se contrae un 6% por las deportaciones, eso es más o menos lo mismo que si toda la economía del estado de Texas desapareciera de repente. Texas, el segundo estado más grande y más rico de Estados Unidos, con sus industrias del petróleo, la tecnología y la manufactura, borrado del mapa económico. Ese es el tamaño del daño potencial. Y no sería un daño que se siente solo en las comunidades latinas. Se sentiría en todos los americanos. En los precios de los alimentos que comen, en el costo de la construcción de sus casas, en la disponibilidad de trabajadores en los hospitales donde son atendidos. La incertidumbre de no saber qué va a pasar con la migración se está apoderando tanto de la población documentada como de la indocumentada, pero está impactando especialmente a quienes por miedo a las deportaciones no pueden ir a trabajar en sectores fundamentales como la hostelería, la construcción, la agricultura y la sanidad. Ya no es necesario que deportes a alguien para que su contribución económica desaparezca. Basta con que tenga miedo de salir a trabajar. Y ese miedo ya está afectando sectores enteros de la economía americana, porque los trabajadores que podrían estar en esas cocinas, en esas obras, en esos campos de cultivo, están en sus casas con miedo a que si salen los arresten. Eso es una pérdida económica que no aparece en las estadísticas de deportaciones, pero que las empresas que dependen de esa mano de obra ya están sintiendo en sus costos y en su capacidad de producción. Agencia Ocote. Hay un dato adicional que muy pocos están mencionando,
y que es fundamental para entender el futuro de esta historia. El 78% de la fuerza de trabajo en los próximos 10 años provendrá de los latinos, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El propio gobierno americano sabe que en 10 años, casi 4 de cada 5 nuevos trabajadores que van a entrar al mercado laboral en Estados Unidos van a ser latinos. No porque los latinos sean más o porque otros grupos sean menos, sino porque la demografía es clara y matemática. Los latinos son el grupo de edad más joven de la población americana. Tienen más hijos, tienen más personas en edad de trabajar, y esas personas van a ser la fuerza laboral que va a sostener los programas de pensiones, de salud y de seguridad social de todos los americanos que están envejeciendo ahora mismo. La Jornada San Luis. Si en los próximos 10 años 4 de cada 5 nuevos trabajadores van a ser latinos, ¿qué pasa si deportas a los latinos que ya están hoy? ¿Qué pasa si creates un ambiente de miedo que hace que los jóvenes latinos no quieran quedarse en ese país? ¿Qué pasa con las pensiones de los americanos de la tercera edad, que dependen de que haya suficientes trabajadores activos pagando al sistema de seguridad social? Son preguntas que el gobierno americano debería estar haciéndose, y que aparentemente no se está haciendo, o si se las hace, está decidiendo ignorar las respuestas. Hay otro ángulo de esta historia que conecta directamente con México y con toda América Latina. Las remesas. El dinero que los latinos en Estados Unidos mandan a sus familias en sus países de origen. México recibe alrededor de 65.000 millones de dólares al año en remesas, equivalente al 4% de todo su PIB. Centroamérica depende aún más de ese flujo de dinero. El Salvador recibe remesas equivalentes al 24% de su PIB. Honduras el 26%. Guatemala el 20%. Si las deportaciones masivas reducen significativamente la cantidad de latinos trabajando en Estados Unidos, ese flujo de remesas se reduce. Y si ese flujo se reduce, las economías de esos países entran en crisis. Y si esas economías entran en crisis, más personas buscan emigrar hacia Estados Unidos, exactamente lo contrario de lo que el gobierno americano dice que quiere conseguir con las deportaciones. Es un círculo vicioso que cualquier economista puede dibujar en una servilleta en 5 minutos. Deportas trabajadores. Las familias en sus países se quedan sin ingresos. Las economías de esos países se debilitan. Más personas tienen que irse de esos países para sobrevivir y terminan yendo a donde hay trabajo, que sigue siendo Estados Unidos, porque la economía americana sigue necesitando esa mano de obra, aunque el gobierno diga lo contrario. La comunidad latina en Estados Unidos lleva décadas siendo lo que un investigador de UCLA llamó el secreto más desconocido de ese país. Han sido la punta de lanza del crecimiento económico americano durante 30 años. Han sido más resilientes que cualquier otro grupo durante la pandemia. Han crecido más rápido, han creado más empresas, han aumentado sus salarios más que nadie. Y ni los liberales ni los conservadores, en palabras del propio investigador, les han reconocido suficientemente ese papel. Pero hay algo que está cambiando. Los latinos en Estados Unidos están tomando conciencia de su propio poder económico de una manera que no tenía precedentes hace 10 años. Sheinbaum presentó el estudio del PIB latino en el Palacio Nacional como parte de la estrategia de México para convencer al gobierno americano de moderar sus deportaciones. Está usando los números como argumento diplomático. Está diciéndole a Washington, estas personas que estás deportando no son una carga, son uno de los motores más importantes de tu propia economía. Y si los sacas, te vas a hacer daño a ti mismo antes de hacérselo a ellos. Ese argumento es poderoso. Y los números lo respaldan con una contundencia que es difícil de rebatir. 4.1 billones de dólares. Quinta economía del mundo. 30% del crecimiento del PIB americano. 70% de los deportados sin antecedentes penales. Contracción del PIB de hasta el 6% si las deportaciones son masivas. Esos no son argumentos políticos, son matemáticas. Y las matemáticas no tienen ideología. La pregunta que queda abierta es,
si alguien en Washington está escuchando esas matemáticas. Si hay alguien en ese gobierno capaz de mirar los números y decir, esto no tiene sentido económico. Que deportar a la quinta economía del mundo no es una política de fuerza, es una política de destrucción propia, y que el daño que se está haciendo hoy no se va a ver completamente mañana. Se va a ver en 5 años, en 10 años, cuando las consecuencias demográficas y económicas de estas decisiones sean irreversibles. En Línea Roja seguimos esta historia porque lo que le pasa a los latinos en Estados Unidos no es solo la historia de ellos. Es la historia de México, de Centroamérica, de toda América Latina. Es la historia de millones de familias que tienen a alguien del otro lado de la frontera y que sienten en sus bolsillos cada decisión que se toma en Washington. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías el peso económico real de los latinos en Estados Unidos o te sorprendieron los números? La conversación es tuya.